Así es como tenemos que estudiar esto acerca de los yacimientos, ¿no? Es interesante, es importante. No solamente es ir y sacar petróleo, sino también tenemos que saber si realmente podemos explotarlo, ¿no? Al final del día esto es lo que paga, esto es el conocimiento, ¿no? Porque pues puede haber gente que piense que nada más es ir, sacar petróleo y ya, como por ahí dijeron un político, pero no, tiene más ciencia esta cuestión. No es del otro mundo que nada más ciertas personas puedan hacerlo, pero tiene mucha tecnología, digamos. El peje fue el que dijo que desde cuándo era una ciencia sacar petróleo, desde cuándo se necesitaba estudiar para sacar petróleo. Sí, quizás este, fíjense que es un tema interesante, porque yo cuando estudiaba, yo tenía maestros que estaban en el IMP, ¿no? El Instituto Mexicano del Petróleo, y yo le decía una pregunta muy tonta, decía, yo pensaba en mi mente, ¿no? Maestros, ¿por qué si México es un país productor y nos dicen que siempre, bueno, que por lo menos va a haber reservas para muchos tiempos, ¿por qué no se puede construir una refinería? Que es lo que siempre decía, ¿no? Antes de que obviamente él fuera presidente. Y los maestros Sí. me decían que, que sí se podía, pero que no era viable por los precios del petróleo, y más por ello, el costo, ¿no? Porque en ese tiempo, pues obviamente estaba muy, este, había esa corrupción, ¿no? De los fideicomisos, de que había mucho dinero para todos lados, pero no para los que deben de ser, ¿no? Entonces, iba a ser como una inversión muy grande, ¿no? Pero al fin y al cabo, bueno, ahorita están construyendo la refinería. Quizás siempre había muchos impedimentos que decían, no, es que no se puede hacer una refinería, no se puede, eh, no es muy viable, una refinería cuesta mucho, es mejor estar importando el petróleo que hacerlo aquí, ¿no? Yo no, yo le preguntaba, me acuerdo a un maestro, se llama Ambrosio, no sé, P. Ambrosio, no me acuerdo, mi maestro Ambrosio, y él me decía eso, ¿no? Que más que la tecnología era las cuestiones políticas, ¿no? Porque siempre decían, yo siento, en forma personal, que siempre ponían como un impedimento, ¿no? De, sí se puede, pero tiene que pasar esto, ¿no? Sí se puede, pero tenemos que pedirle permiso a alguien, o sí se puede, pero tenemos que dejar atrás algo, o dejar de hacer algo para que podamos ocupar ese dinero para otra cosa. Quizás él lo dijo como diciendo, todo el mundo dice que hay impedimentos para que no se haga la refinería, pero al fin y al cabo no es tanta ciencia así como construir un cohete espacial, ¿no? Yo a mi parecer, ¿no? Igual puede decir, está loco este señor, porque hay muchas cosas que no comparto con él, ¿no? Pero yo me acuerdo que me decía mi maestro eso, ¿no? Que sí se podía, pero no era muy viable en cuanto a los costos y en cuanto a la política, ¿no? Que según en ese tiempo había como que robaban más, ¿no? Y eran más descarados. Y me acuerdo que en ese tiempo me decían que pues Pemex es el que le invierte dinero al país, ¿no? El 80% de los recursos que entran al país es de Pemex y el 61% es de Pemex, de ¿cómo se llama? Es de Cantarel. Entonces, imagínense, vivimos casi atados a petróleo, entonces no podemos tampoco cambiar un lado de otro, ¿no? Así es lo que yo puedo compartirles. ¿Preguntas hasta acá? No, hasta ahorita no. Todo bien, entonces ahí vamos, ahí Todo bien. vamos. Entonces, sí es una ciencia, pero también no es algo del otro mundo. Por eso la gente hay que estudiar, si no van a ir a pelear con alguien. Eso es que obviamente estamos en clase de petróleo, ¿no? Pero bueno, hay cosas a nivel nacional, noticias, etcétera, que podemos platicarlas, ¿no? Por ejemplo, yo no soy de ninguna corriente política, ¿no? Pero yo respeto a los que por lo menos veo que están trabajando, ¿no? O por lo menos veo que sí están estudiando. Es alguien que estudió, que toda su vida ha estudiado, digamos, un doctorado o se ha dedicado a la investigación, ¿no? Y por lo menos hay que escucharlo, ¿no? Pero vi la semana pasada de una diputada o senadora que fue a hablar con López-Gatell, ¿no? De cuando fue a dar su conferencia, ¿no? No, no, no. Él fue a rendir cuentas al Senado
Entonces ella, pues es como las personas, o sea, yo les digo, yo no soy de esa corriente, pero es como cuando los empiezan a bajar información de Google y le dicen, pero es que el 30%, y él le decía, él ha hecho modelos matemáticos, obviamente epidemiológicos, ¿no? Y este señor ha trabajado tanto tiempo haciendo esas cosas, es una ciencia muy difícil y muy complicada, ¿no? Porque al fin y al cabo él estima de cómo podría ser la curva de las pandemias, etcétera, ¿no? Todo esto es como mucha probabilidad estadística y cosas así, pero cuando le refutas a alguien con simplemente datos que encontraste en Google o datos que alguien te dijo como que no cuadra, entonces yo decía, es complicado. O sea, imagínate cómo te vas a poner a preguntarle a alguien o a cuestionar a alguien cuando tu información no está tan fidedigna, ¿no? Entonces es lo que yo dije, mejor hay que estudiar a estar hablando con alguien y quedando hasta mal, ¿no? No sé cómo ustedes lo vieron, si es que lo escucharon. A mí me dio mucha tristeza, ¿no? Porque dije, está bien, yo sé que la gente luego no está en contra o no está a favor de todo, ¿no? Del gobierno, pero me gustaría más que se fundamentara, ¿no? Que estudiaran, o por lo menos digo, yo no sé, pero yo hablé con alguien o yo me instruí, pero así con datos tan absurdos como que, madre mía. Es que uno de los grandes problemas de este gobierno es Ujú, que en campaña hicieron justamente eso, ujú, promesas sin poder, sin haberlas estudiado, claro, sin haber hecho análisis. tienes razón. eh, Prometieron cosas que ya una vez estando en el poder se dieron cuenta que no iban a poder lograr, como el precio de la gasolina. En su momento, Rocío le dijo que en cuanto subieran o si ganaba el presidente se iba a bajar y shalala, lo que ya todos conocemos. Una vez que queda este cuate y la hacen a ella secretaria de energía, de energía, no me acuerdo, pero ella tiene un cargo ahí, ¿no? De Dijo que no Pemex. era tan fácil bajar los precios del petróleo, que había muchas Ujú, cosas que interferían, los precios de la gasolina, perdón, muchas ujú. cosas que interferían y que no iba a ser tan fácil y que, bueno, pues al día de hoy, pues no ha bajado. Dicen, Sí, claro, y si bajó, no fue por una acción directa de nuestro gobierno, ¿no? Sino fue claro. por una acción que ocurrió a nivel mundial. Y como ese, tantos y tantos y tantos ejemplos. Yo tampoco tengo ninguna postura decantada Ujú, hacia ninguna corriente política o hacia alguna corriente política. Simplemente sí claro. me gusta cuestionar lo que dijeron en campaña y lo que no se está haciendo. Y bueno, es un poco Sí, un cuento de nunca acabar, ¿no? sí, al final del día, pues es como usted dice, hay que estudiarlo, ¿no? Bueno, lo que yo escuché en campaña es que decían que cuando estuviera la refinería bajarían los precios. Antes no se podía, ¿no? Según es lo que yo entendí. Y que por lo menos no iban a subir, que es lo que yo veo que no están, que es lo que sí están cumpliendo, porque yo me acuerdo que en los debates pasados antes de que fueran presidente, todo el mundo decía, sí, tenemos que subir los precios porque no podemos bajarlos, ni siquiera mantenerlos. Inclusive los candidatos, el del PAN y el del PRI, dijeron, vamos, tiene que seguir habiendo gasolinazos. Entonces, por ahí fue. Pero bueno, yo contaba acerca de que pues hay que instruirnos, ¿no? Y si queremos hablar acerca de un tema tan complejo como es la industria petrolera o sector salud o educación, pues también es bueno que hablemos, que metamos nuestra opinión, pero también que ilustrarnos, que ver si hay una conferencia, pues por lo menos decir está bien o está mal, o ilustrarnos, ¿no? Si es nuestro rubro, somos de ingeniería, pues por lo menos platicarlo, ¿no? Claro, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, sí, ese es mi punto de vista. Espero que lo tomen a bien o lo tomen a mal, pero por lo menos eh, traten de ilustrarse, de hablar, va a haber algunas personas que no le vamos a poder ganar a nadie, ¿no? Pero pues por lo menos sabemos que nosotros estamos buscando algo más que nada más escucharnos y sentarnos, ¿no? Entonces, Pero ¿sabe cuál es el problema, Inge?
Dígame. que muchas veces a las personas que están a capa y espada con el gobierno, bueno, con el Ujú, presidente, por ujú. más que les comentes, por más que les expliques, por más que les muestres pruebas, ellos tienen una salida muy simple, muy fácil, que es, ¿por qué no reclamaste antes? ¿Por qué no reclamaste en el sexenio anterior? Ahorita sí te vienes a quejar y cuando te robaban antes no decías nada. Ok, ese es todo tu argumento, creo que es inválido, ¿no? Pero sí, la neta, tengo problemas con este tipo de personas, no se les gana, les muestras lo que les muestras, ellos creen lo Sí, que quieren creer, sí, aunque les claro. des pruebas. Sí, igual del otro lado también debe haber, ¿no? Gente tan un poco Sí, no, bueno, corrupta. claro, por supuesto, del otro Sí. lado. Sin embargo, el otro lado no tiene fuerza. O sea, hablan mucho de Felipe Calderón, ¿y quiénes son los que hablan de Ujú. Felipe Calderón? El mismo Peje. El mismo Peje y su gente son los que hablan de Felipe Calderón. Felipe Calderón políticamente es un muerto y ellos lo Pues sí, sacan a colación cada vez que pueden. pues sí. Pero bueno, es su chivo expiatorio y de ahí ocupan cubrirse de muchas cosas que no están haciendo. Sí, al final de cuentas, pues la política es la que está en nuestro país, ¿no? Digamos, es la que rige todo. Es No, correcto. no es la ciencia ni es otra cosa. Entonces, Ujú. bueno, después de eh, ¿cómo se dice? Este espacio que tuvimos acerca de hablar pues de también cosas que atiende, ¿no? Porque el petróleo pues tiene algo que ver o veo una cosa muy importante en el país, pues sí, es así es. Y al final de cabo las decisiones no las toma un ingeniero ni las toma un científico, sino son la gente que está en la administración pública. ¿Sale? Claro. Sí. Entonces, pues así es como vamos a estar. La saturación y bueno, es también otros tipos ¿cómo se dice? De gráficos, donde también vemos acerca de las saturaciones. Y bueno, aquí vemos una intersección, ¿no? De la fase mojable y la fase no mojable acerca de los flujos de petróleo, el flujo de petróleo y agua y el agua. Entonces siempre va a haber una intersección o algo donde no va a permitir, ¿no? La mojabilidad. Entonces, así es como estamos viendo, le digo, son cuestiones más técnicas. Simplemente quería que conocieran estas tipos de propiedades petrofísicas, ¿no? Entonces, vamos a ver otra propiedad y de ahí vamos a hablar acerca de las presentaciones. Me parece que ya Ronaldo ya no regresó. Entonces, a ver. Entonces, sigue aquí ya vimos primalidad. Ah, creo que es esta tensión superficial. Terminamos a las 4, ¿verdad? O a las 5, no a las 4. Compresibilidad. Ah, dice Ronaldo que se le fue la luz. Bueno, entonces este es tensión superficial. Bueno, este está más sencillo de ver. Mm, Entonces vamos a ver dos últimas presentaciones y vamos a seguir con lo que ustedes van a hacer sus trabajos, ¿no? Entonces, aquí estamos. Es este. Ajá. Esta es la tensión superficial. Espero que ya puedan ver la presentación.
Otra vez. Bueno, hablamos de las propiedades petrofísicas. Ya vimos la porosidad, ya vimos fue el nombre, permeabilidad, hablamos de la propiedad de capilaridad, saturación, y hoy vamos a ver tensión superficial, que está ligada a eso, ¿no? A las propiedades que tiene que tener la roca, ¿no? Entonces, la tensión superficial y tensión interfacial es un efecto de esfuerzos en la interfase cuando dos fluidos inmiscibles están en contacto. ¿Qué es un fluido inmiscible? Pues que dos no se mezclen, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, ustedes que ya llevaron química, quizás, hablamos de las fases que tiene que tener un fluido, bueno, está en contenido de un fluido a otro fluido, ¿no? Donde unas tienen ciertas características y las otras, ¿no? Ahí podemos ver la fase y la fase de un lado y la fase del otro lado, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero, perdón, cuando estos dos fluidos, a ver qué dice. Cuando estos dos fluidos son líquidos y gas, el término tensión superficial es usado para describir las fuerzas que actúan en la interfase. Así yo lo decía conforme a el ejemplo de alguien cuando está nadando en una alberca, donde obviamente está bajo el agua y empieza a ascender, o sea, está inmerso todo su cuerpo en el agua, y cuando sale va a haber una parte como una membrana que se va a poner sobre su cabeza si es que sale de frente, como si tratara de romper el agua, ¿no? Hasta que llega un punto en que esa tensión se termine, y esa es la tensión que vamos a analizar, ¿no? Y bueno, cuando la interfaz está entre dos líquidos, las fuerzas que actúan son llamadas tensión interfacial. Entonces, hablamos de una tensión superficial entre dos interfaces, un líquido y un gas, y una tensión interfase va a ser entre dos líquidos. Y bueno, vamos a ver esta. La superficie de un líquido por lo general es cubierta con lo que actúa como una película delgada. Entonces, pues sabemos que un líquido tiene ciertas características. Una vez que las partículas no están tan unidas como en un sólido, entonces en algún momento, al aplicar una fuerza o a introducir un objeto, se puede hundir. De esta manera, el líquido, pues también se puede comportar de una manera como una superficie si las partículas no son tan grandes, ¿no? Ya hablamos acerca de este ejemplo donde un insecto como avispa, me parece, puede caminar dentro de bueno, en una superficie, en agua, ¿no? ¿Por qué lo hace? Por la tensión superficial, ¿no? Donde, bueno, aunque esta película aparente posee poca fuerza, no obstante actúa como una membrana delgada y se resiste a ser rota. Entonces, el insecto no tiene tanta fuerza que hace que la tensión superficial pues siga siendo siga existiendo, ¿no? La membrana que está generando las partículas pues no puede ser rota, y entonces el insecto puede caminar por el agua, ¿no? Eso podemos ver en varios insectos, por ejemplo, vemos que hay unas arañas, ¿no? Luego en los documentales, etcétera. Y bueno, esta es una tensión superficial en un líquido, y esto es la explicación, ¿no? Esto se cree que es causada por la atracción de moléculas en un sistema dado. Como vemos en la capilaridad, siempre las partículas van a estar como inmersas, ¿no? Unidas de un punto a otro de un fluido, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la partícula que tiene fuerzas en todos los lados, todas direcciones, es una fuerza radial, pero cuando deja de existir los espacios entre otra fuerza y llega a un punto donde está la interfase, las fuerzas ya no se van a todos los lados, sino que empiezan a rebotar de los lados y para abajo, ¿no? Ya no empiezan a subirse. Entonces ahí llega como una membrana, como que es una zona donde está el cambio, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Y bueno, dice, todas las moléculas son atraídas unas a otras en proporción al producto de sus masas e inversamente al cuadrado de la distancia entre ellos. Entonces, al final del día, pues las moléculas que están abajo siempre van a estar atraídas unas con otras, ¿no? Distribuyendo sus energías y sus fuerzas, y las que están cerca a la superficie, pues van a estar repelidas, digamos, no van a estar contenidas en esa parte. ¿Preguntas o dudas hasta acá acerca de la tensión superficial?
Marcelo o Reinaldo, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. ¿Nos puede dar un ejemplo de tensión superficial? A las pedí mucho, profe. Mande. Un ejemplo de tensión superficial. ¿O en dónde lo podríamos ver? En, en un gas. En un gas también, ¿no? Sí. Sí, bueno, podemos ver también en las nubes, ¿no? Cuando se encuentra ahí ¿cómo se dice? Estamos en la carretera y luego hay un banco de niebla, ¿no? Que inclusive se ven como que están muy unidas, ¿no? Decimos, ya bajaron las nubes. Y bueno, al atravesarlo, pues estamos, digamos, con esas partículas, ¿no? Entonces ahí nos quedan. Y bueno, un ejemplo, considerando dos fluidos inmiscibles, aerogás y agua o aceite, una molécula de líquido que está alejada, voy a cerrar esto, una molécula de líquido que está alejada de la interfase está rodeada por otras moléculas de líquido. O sea, siempre en la interfase va a estar rodeada por las moléculas, pero que no tratan como que ejercer una fuerza donde no se están mezclando, ¿no? Una cosa con otra. Y tener una fuerza de atracción neta sobre el mismo a partir de las moléculas de aire o gas. Y se extiende inmediatamente por encima de la interfaz y de moléculas de líquido se extienden por debajo de la interfaz. Entonces, aquí vemos un ejemplo, una ilustración de una tensión superficial donde está un envase que está reteniendo un líquido. Por ejemplo, es agua. Aquí vemos las moléculas que están en medio o no están lejanas a la superficie donde ejercen las fuerzas por todos lados, ¿no? Y bueno, aquí tiene una película superficial donde las moléculas que están en la parte más alta, cercana a la superficie, donde está la interfase, ¿no? Hablamos de una interfase en agua y una interfase de gas. Y el gas, pues, sería el aire, ¿no? Y bueno, las moléculas de la superficie empujan hacia el líquido, causando tensión en la superficie. Entonces, si aquí las moléculas están empujando hacia arriba y las moléculas del gas están empujando hacia abajo, pues ahí es donde existe esa presión, ¿no? Ese golpe, ¿no? Donde las moléculas del gas, del líquido crean esa película, o dicen esa membrana, que parece como una superficie, ¿no? Un piso, digamos, ¿no? Sí, obviamente no está el líquido, este, si no está moviéndose, ¿no? Para que se vea eso, ¿no? Y aquí vemos los meniscos, que también es de ¿estos saben por qué se usa, o bueno, por qué se genera? Los meniscos que aquí dicen. Y bueno, aquí vemos que también es otro tipo es un fluido, no es un agua, es un aceite. Y bueno, las moléculas internas se empujan en todas direcciones. Aquí están. Y aquí está cómo sería la tensión superficial. ¿Ustedes saben por qué se generan estos meniscos? Capilaridad. Exactamente, ¿no? Por la propiedad que tiene de estar subiendo, digamos, a través del recipiente. Entonces se crean esa forma y así es como se hará. Y bueno, las fuerzas resultantes no están en equilibrio y tienen un alza en la tensión superficial. Entonces, obviamente no están en equilibrio porque hay unas que están empujando a otras. Yo creo que sí, pero bueno, tendría que ver otras condiciones porque son dos gases diferentes, ¿no? O dos fluidos diferentes, ¿no? Y la fuerza de atracción desequilibrada entre las moléculas crea una membrana como superficie con una tensión que se pueda medir, es decir, la tensión superficial. Entonces, también podemos medir esta propiedad que es la tensión superficial, ¿no? Y bueno, aquí está una cuestión de hecho. Si se coloca cuidadosamente, una aguja flotará en la superficie del líquido con el apoyo de la membrana delgada, a pesar de que es considerablemente más denso que el líquido. Entonces, bueno, la aguja, dice, densidad de la aguja 7 veces más que la del agua. La aguja es un material, es un sólido que tiene 7 veces más densidad, o sea, que se puede hundir sin ningún problema. La situación es de que si la ponemos en un vaso de agua o en un recipiente, con cuidado, digamos que tratando que las fuerzas se distribuyan o las fuerzas que van hacia abajo, ok, va a permanecer arriba de la membrana, ¿no? Entre esa interfaz. Y bueno, esta se debe a la tensión superficial, ¿no? A las moléculas entre agua y aire.
Eh, pues sí, yo creo que sí se puede hacer con mucho cuidado. Y todo tiene que ver con la tensión superficial, ¿no? Y aquí vemos el ejemplo que yo les decía, ¿no? La tensión superficial o tensión interfacial tiene unidades de fuerzas por unidad de longitud. Bueno, este es el ejemplo de cuando está un nadador, obviamente está sumergido en el agua, y cuando trata de, digamos, de subir hacia la superficie, hacia, digamos, salir del agua, va a haber una parte en que va a haber tanta tensión superficial que va a ser como una membrana, ¿no? Que va a rodear completamente a la persona, ¿no? Hasta que llega al punto en que se va a romper y pues va a poder salir a la superficie. Esta es la tensión superficial, como vemos. Es como una membrana, ¿no? Como si lo envolviera hasta que llega a un punto en que se va a romper, ¿no? Y las unidades son longitud, dinas, centímetros, y es usualmente denotado por el símbolo sigma, me parece que es sigma este. Sale. ¿Cómo ven la tensión superficial? Ah, de ahí sí. Bueno, bueno, aquí estos son ejemplos. Si un tubo capilar de vidrio se coloca en un gran recipiente abierto que contiene agua, la combinación de la tensión superficial y la humectabilidad al agua del tubo hará que el agua se eleve en el tubo por encima del nivel del agua en el recipiente superior del tubo, como se muestra en la figura. Bueno, aquí es un ejemplo donde tenemos dos tubos, ¿no? Bueno, tenemos tres tubos. Uno donde tiene, digamos, agujerado por abajo. Y bueno, el agua se elevará en el tubo hasta que la fuerza total que actúa empujándolo hacia arriba esté equilibrada por el peso de la columna de líquido. Entonces, aquí lo que está actuando no es tanto el líquido, porque el líquido quizás está contenido, no es agua en ambos lados, y aquí tenemos aire, sino que es la distancia de un tubo a otro tubo, ¿no? Aquí hay tanta distancia que por lo menos la capilaridad no ejerce esa, ¿no? Entonces el tubo es más difícil que el agua trepe por el tubo, o por lo menos tenga esa propiedad, ¿no? Entonces aquí vemos que el del medio está más pequeño, y entonces sí puede haber una capilaridad, ¿no? El tubo puede tener una menor resistencia al aire, entonces pueda subir el líquido, ¿no? Y aquí dice, el agua se elevará en el tubo hasta que la fuerza total que actúa empujándola hacia arriba esté equilibrada por el peso de la columna de líquido. Entonces, así es como podemos mencionar esta, este, esta propiedad. Preguntas, dudas. Está divertido esto. Preguntas, dudas, comentarios acerca de la capilaridad de la tensión superficial. Bueno, aquí está. Es acerca, hablamos de las propiedades de las interfaces, etcétera, etcétera. Sale, entonces vamos a ver el último tema de exposición del día de hoy, que es de... A ver, capilaridad ya terminó. Aquí está. El tema es compresibilidad. Y bueno, es igual, caracterización dinámica de yacimientos. ¿Y qué es la compresibilidad, no? Bueno, la compresibilidad de la roca, al igual que la de los fluidos, es un mecanismo de expulsión de hidrocarburos.
Al comenzar la explotación de un yacimiento y caer la presión, se expande la roca, los fluidos, y la expansión de la roca causa una disminución del espacio poroso interconectado. La expansión de los fluidos tiende a contraer el vaciamiento ocurrido por la producción de fluidos, que a su vez causó la caída de presión. Entonces, una vez que se empieza a perforar, digamos que el yacimiento y se empieza a producir, obviamente va a haber un espacio que vamos a quitar. Si el espacio está contenido por fluido y nosotros lo sacamos, pues obviamente va a haber un espacio interconectado, no sé, algo que estamos quitando del yacimiento original, ¿no? Y aquí si un yacimiento de miles de metros debajo del suelo se somete a una sobrecarga de presión causado por el peso de las formaciones adyacentes. Entonces, si tenemos el yacimiento, ¿no? Y tenemos agua, después petróleo y después gas, esos tres elementos van a estar ayudando a que exista un equilibrio, ¿no? Donde está contenido y pues ayuda el soporte, ¿no? De todo el yacimiento. Entonces, una vez que estamos quitando alguno de ellos, o sea, petróleo, o sea, gas, o sea, agua, pues va a haber ya no va a tener ese soporte, digamos, natural que da este tipo de fluidos. Entonces, hablamos de que hay una compresibilidad o que hay un efecto donde las paredes del yacimiento se están comprimiendo, ¿no? Estás viendo más fuerzas o esfuerzos de algún lado del otro lado, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el pozo que está perforando, aquí el fluido que está jalando el pozo o está sacándolo, y bueno, esta es la roca almacén que contiene gas y aceite, ¿no? Pero aún así, pues había un problema, ¿no? Y obviamente en ese tipo de yacimientos, pues hay un equilibrio por presiones y bueno, todos los esfuerzos que tiene ahí el yacimiento están en equilibrio, digamos, ¿no? Y bueno, la sobrecarga de presiones varía de una zona a otra debido a profundidad, naturaleza de la formación, consolidación de la formación y edad geológica e historia de la roca. Entonces, como siempre les he dicho, no van a ser las mismas condiciones los que estamos en superficie a estar a 2000 hasta 5000 metros, ¿no? Inclusive en pozos de agua profunda. Entonces, es muy complicado. Miren, imagínense, está bonita esta imagen, ¿no? Aquí se ve todo el yacimiento saturado de petróleo, ¿no? Entonces, hay muchas compresiones, hay muchos esfuerzos, deformaciones, etcétera, que está generando el mismo yacimiento, ¿no? La misma cuenca. Entonces, tenemos que conocer este tipo de eventos, de propiedades para poder sacar petróleo, ¿no? Y que el pozo siga produciendo de buena manera, ¿no? Entonces, la naturaleza de la formación, como les decía, el tipo depende mucho del tipo de cuenca, la consolidación de la formación, si ya es un yacimiento maduro o si todavía le falta, digamos, algunas partes en formarse y, bueno, la edad geológica. Y bueno, así es como vemos la compresibilidad y cómo se va desarrollando, ¿no? Hablamos de que hace 300 a 400 millones de años comenzó la depositación de la materia orgánica y en algún momento pues se fue depositando hasta que se quedó tapada, ¿no? Aquí vemos organismos marinos pequeños y bueno, está el océano. Y después vemos que hace 50 a 100 millones de años, pues ese organismo ya quedó sepultado por los diferentes sedimentos que iban atrás de ellos, ¿no? Que se iban depositando pues a través del tiempo. Aquí vemos roca sedimentaria porosa, roca impermeable, sedimentos y rocas. Y bueno, sigue habiendo el océano, pero ya una columna estratigráfica más alta, ¿no? Hasta llegar al día de hoy, ¿no? Donde está el petróleo que ya se formó